tu salud. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio del podcast A Tu Salud. En las últimas décadas hemos visto o escuchado cómo miles de personas recurren a los antidepresivos de manera más frecuente. En este episodio exploraremos cómo ayudan a tantas personas que buscan aliviar un dolor emocional, no solo la depresión. Junto a la doctora Estefanía del Águila, psiquiatra y psicoterapeuta, hoy vamos a platicar sobre los beneficios y riesgos de estos y otros medicamentos, y trataremos de encontrar las respuestas a preguntas fundamentales. ¿Pueden los antidepresivos generar dependencia? ¿Qué alternativas existen para tratar la depresión y otros trastornos? Y lo más importante, ¿cómo podemos encontrar un equilibrio saludable en nuestra búsqueda por sentirnos mejor? Hola Fanny, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta. Muchas gracias por invitarme. Oye Fanny, pues vamos a hablar de este tema, los antidepresivos. Sí. Creo que para muchos es como el tabú, es el miedo, se convierte de repente en esa palabra, en esa sustancia que para muchos es la salvación, pero para otros puede ser la perdición. ¿Qué son los antidepresivos? Bueno, fíjate que los antidepresivos son medicamentos súper seguros. Creo que hay algo que muchas veces las personas confunden entre los tipos de medicamentos, por ejemplo, los antidepresivos y los ansiolíticos. Pero en específico los antidepresivos van a ser medicamentos que se van a utilizar para depresión, para ansiedad. En su mayoría van a poder actuar sobre algunos neurotransmisores como son, por ejemplo, serotonina, noradrenalina y dopamina. Son los tres principales que tenemos a nivel cerebral. Y lo que van a ayudar es a poder regular la forma en la que nuestras emociones las vivimos. Es decir, cuando estamos deprimidos o cuando estamos, con ansiedad, vivimos las cosas de una manera mucho más intensa. Y eso hace que tengamos una distorsión de la realidad. Entonces, un antidepresivo hace que esa emoción no sea tan intensa, que no se vaya tanto para arriba, tanto para abajo y que por consecuencia podamos como que ver mejor las cosas. Tocaste un tema súper importante, que no solamente se trata la depresión con los antidepresivos. Me comentabas que también la ansiedad. ¿Hay algunos otros trastornos que se pueden tratar con antidepresivos? Un montón de cosas. De hecho, los antidepresivos son los medicamentos que más se prescriben por los psiquiatras a nivel mundial, ¿no? Y entre esos, por ejemplo, el que más se prescribe es la fluoxetina, que es un antidepresivo que se inventó más o menos desde los años 70, ¿no? O sea, tiene muchos años y todavía es el caballito de batalla. O sea, sirve muchísimo, o sea, la gente le ayuda, le funciona, no es tan caro, lo encuentras fácilmente, o sea, es una muy buena opción. Y pues se pueden utilizar tanto para depresión, para ansiedad, por ejemplo, para adicciones, para disminuir ese craving o ese antojo que a veces se puede tener ante una sustancia, para controlar los impulsos. Por ejemplo, una persona que tiene un trastorno de personalidad, ¿no? Y que de repente se enoja y luego se pone súper triste y luego ya se sube a la moto. ¿Podría un antidepresivo ayudarle a nivelar un poco más las cosas? Pueden servir para el trastorno déficit de atención, por ejemplo, en algunos niños que llegan a estar como muy ansiosos o que a lo mejor hasta por el uso de otro medicamento están muy ansiosos, pueden ser una buena opción. Es decir, yo los consideraría como medicamentos multitask. Los usamos para un montón de cosas. ¿Qué funciones tienen estos fármacos en nuestro organismo? Eso está buenísimo porque algo que me pasa mucho con mis pacientes es que cuando les mando un antidepresivo me dicen, doctora, yo quiero que me dé algo para la serotonina o no tiene serotonina en cápsulas, en pastillas, ¿no? Entonces yo digo, ¿dónde? O sea, realmente no existen. O sea, los neurotransmisores no existen sintéticos hoy en día. Estos medicamentos lo único que hacen es que los neurotransmisores que ya produce nuestro cerebro de una manera normal se equilibre cómo se utilizan, es decir, son como unos ahorradores, como el aditivo que le ponen a la gasolina, así hacen que a lo mejor cierta sustancia se aproveche mejor, que no se tire tanta y que por lo tanto la persona se pueda sentir pues más equilibrada, pero no son un neurotransmisor como tal. Ok, o sea, no hay una capsulita o unas gotitas de dopamina. No. O sea, cuando hay pacientes que, por ejemplo, me dicen de repente, es que me recetaron tal cosa, por ejemplo, cosas así como medio naturistas del mercado negro, cosas de tipo, yo digo, ¿dónde ya se van a ganar el premio Nobel? Porque eso no existe hoy en día todavía. Ok, entonces estos antidepresivos lo que hacen es como nivelar, como balancear o equilibrar las sustancias químicas que tenemos nosotros en el cerebro y que finalmente nos pueden mantener en un estado pues más tranquilo o más
a lo mejor si estamos muy para abajo nos suben un poquito y si estamos muy arriba nos ponen hacia abajo, ¿no? ¿Sería esa? Sí, por eso es que hay muchos, ¿no? Dependiendo. Por ejemplo, los más comunes son los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Y ahí en el nombrecito está como la clave de lo que hacen, ¿no? Es inhiben de una manera específica la forma en la que la serotonina se utiliza o se desperdicia. Dentro de la neurona, si nos la imagináramos, o sea, dentro hay como ciertas bombas, se les llaman bombas de sodio-potasio, que hacen que ciertas cosas entren hacia una parte de la neurona, salgan y otras sustancias entren. Entonces, este tipo de medicamentos actúan sobre esa bomba y entonces así como que dicen, oye, espérate, esto no lo desperdicies, no lo tires. Entonces, ahorran de alguna manera o hacen que ciertos receptores estén como más al pendiente de, ay, ahí nos viene la serotonina, ¿no? La vamos a cachar. O sea, es lo que hacen a nivel neuronal. Ok, perfecto. Oye, pues estaba interesantísimo. ¿Y cuántos tipos de antidepresivos existen? Porque me decías que no hay uno, sino hay varios. Muchísimos. Hay muchísimos. Imagínate, desde los más viejitos, por ejemplo, los inhibidores de la monoaminoxidasa, que se le llama IMAOs, que ya casi no se utilizan porque justamente daban muchos efectos adversos. Por ejemplo, no sé, interactuaban con otros medicamentos, hacían que alguien que tuviera alguna arritmia cardíaca se pudiera agravar, entonces ya casi no los prescribimos. Por ejemplo, yo nunca he prescrito un IMAO en mi vida, ¿no? O sea, no, ya son como muy antiguos. Después, por ejemplo, vienen los tricíclicos, que hoy en día sí se utilizan mucho, por ejemplo, medicamentos como la amitriptilina, como la imipramina, ¿no? Que pertenecen a ese grupo que todavía se ve que son útiles. No se utilizan tanto porque hay otros que ya tienen menos efectos adversos, ¿no? Dan menos sueño, secan menos la boca, ¿no? De ahí vendrían los que son más comunes ahorita como el caballito de batalla, que son ISRS, que son inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, que seguramente de las personas que están escuchando el programa son la mayoría que toman de esos, ¿no? Fluoxetina, sertralina, escitalopram, citalopram, paroxetina, o sea, son como los más comunes y que funcionan, están probados y tienen poquitos efectos adversos. Y de ahí tienen algunos más nuevos, que por ejemplo son los duales, que ya actúan no solamente sobre serotonina, sino también sobre noradrenalina, lo cual es algo muy bueno porque, por ejemplo, personas que tenían depresiones resistentes y que no tenían una buena respuesta con los ICRS, regularmente los duales sí les funcionan, ¿no? Vamos a hablar de venlafaxina, desvenlafaxina, duloxetina, hay muchos. Y luego de ahí ya existen unos más nuevos que hablamos como de antidepresivos atípicos, es decir, ya no solamente actúan sobre serotonina y sobre noradrenalina, sino que también actúan sobre otros neurotransmisores, ¿no? Sobre GABA, específicamente sobre dopamina, sobre acetilcolina, porque lo que se ha visto es que el estado de ánimo y el pensamiento no es solamente específico de un neurotransmisor, son tantas, ¿no? Hay redes neuronales que se entrelazan, que estos antidepresivos que actúan sobre varias, vamos a llamarle neurotransmisores, permiten que la gente mejore también, ¿no? Entonces, son como los más nuevos y vemos que allá hay muchos grupos, ¿no? Hay un montón. Ok. Oye, pues qué interesante, porque de esta manera podemos ver que cómo han evolucionado los antidepresivos en la historia, ¿no? De la medicina y sobre todo que están buscando en cada momento dar una mejor atención a este padecimiento, este trastorno de la salud mental que es la depresión. Pero como decías también, hay otros trastornos. ¿Cuáles son los beneficios? Por ejemplo, me decías acerca de la depresión, cómo ayudan, pero en otros trastornos de salud mental, ¿cómo ayudan los antidepresivos? ¿Qué beneficios tiene utilizarlos? Pues depende para lo que se prescriba. La verdad es que la psiquiatría hoy en día, yo creo que va a evolucionar después y ya vamos a poder hablar de una psiquiatría a nivel genético, ¿no? Okay. Pero no estamos en eso. Hoy en día los psiquiatras prescribimos de acuerdo a los síntomas. Entonces, por ejemplo, si alguien dice, yo me siento muy desesperado, tiemblo, no puedo dormir en la noche, el psiquiatra dice, tiene síntomas de ansiedad, voy a darle algo que ayude a disminuir esos síntomas, ¿no? Y entonces puede ser ciertos tipos de antidepresivos, por ejemplo, la paroxetina, ¿no? La paroxetina es como el estándar de oro para los pacientes con ansiedad y de ahí puede haber muchas otras opciones. Pero, por ejemplo, si llega otro paciente y dice, yo me siento muy triste, en la mañana no me dan ganas de levantarme, no tengo casi hambre, entonces le voy a dar un antidepresivo que tenga un efecto más activado, ¿no? Por ejemplo, fluoxetina. Entonces, regularmente va hacia los síntomas. Pensemos, por ejemplo, en un paciente, lo que decíamos, un paciente con una adicción. No es propiamente que quiten las adicciones, sí, pero, por ejemplo, una persona que tiene una adicción relacionada con depresión o con ansiedad puede tratarlo y eso hace que más fácilmente deje el alcohol, suspenda o disminuya el número de cigarrillos que fuma, a lo mejor que pueda sentirse más tranquilo y poder empezar un tratamiento terapéutico para
para dejar la adicción. Entonces, puede ser en base a eso. Por ejemplo, también en los pacientes con muy impulsivos, que puede ser por muchas situaciones, hay algunos antidepresivos que ayudan a disminuir la impulsividad. Personas que comen por atracones, ¿no? O sea, personas que te dicen, oye, es que en la noche agarro y me paro y me como el refrigerador entero, ¿no? Oye, hay medicamentos que te pueden ayudar a disminuir esa impulsividad. Ok, perfecto. Oye, acabas de tocar el tema de las adicciones. ¿En qué momento un antidepresivo se puede convertir en un riesgo de adicción? ¿Qué lo detona? ¿Qué es ese punto donde pasamos la línea de algo normal hacia una adicción? Me vas a ahorcar con eso. Los antidepresivos no son adictivos. Ok, wow. No son adictivos. Primer mito que tiramos, ¿no? No son adictivos. Y por yo veo pacientes y me dicen, no, Fanny, ¿sabes qué? No me des, por ejemplo, sertralina. No, porque me voy a hacer adicto. Y yo le digo, no. O sea, los antidepresivos no son adictivos, porque para que nosotros podamos decir que algo nos causa una adicción, significa que tenemos una sensación, como un antojo, que no podemos parar hasta que lo consumimos y que después necesitamos una cantidad mayor para poder saciar ese antojo. Uh-huh. Y que si no lo tenemos nos sentimos mal. Okay. Eso no pasa con los antidepresivos. Los antidepresivos, la mayoría de las veces cuando los tomamos, no sentimos nada. Sí. No, o sea, ahorita agarro, me lo tomo, no siento nada. O sea, no es algo que no podamos identificar así de, ay, se me quitó la sed, ¿no? Por ejemplo, sí, no, como la pastilla de la felicidad. Así ya me lo... No pasa eso. Esta película como de Limitless, ¿no? Así de que se lo tomaba. No pasa eso con los antidepresivos. O sea, lo que un psiquiatra esperaría es que cuando su paciente se tome el antidepresivo diga, no siento nada. Okay. Quiere decir que le cayó bien, porque son medicamentos que son de concentración. Poco a poco se van regulando las cosas y entonces a lo mejor después de 2, 3, 4, 8 semanas dice, oye, ya estoy durmiendo un poco más. Oye, ya como que ya me dan ganas de ir al supermercado. Ya no me enojo con tanta facilidad. Y entonces empezamos a ver esos pequeños cambios que a veces es lo que a una persona que se lo prescriben, pues dice, ay, no, pues yo quiero algo que me lo quite y ya, ¿no? Rapidísimo. Y así no son los antidepresivos, ¿no? No son adictivos, se pueden tomar por años. O sea, si alguien me dice, yo tengo 10 años tomando imipramina, o sea, no es el escenario ideal. El escenario ideal sería que en algún momento lo hubieran podido dar de alta, pero va a haber personas que lo van a requerir por mucho tiempo. Y no significa que sean adictos, sino que más bien tienen la necesidad de consumir ese medicamento por alguna desregulación a nivel cerebral. Ok. Entonces, si no hay ese riesgo de dependencia, ¿qué riesgo habría consumiendo antidepresivos? ¿Hay algún riesgo? Son medicamentos súper seguros. O sea, eso creo que es importante. O sea, si están prescritos por un médico, creo que sería un riesgo la automedicación, ¿no? Okay. Me ha tocado conocer personas que llegan y me cuentan que, no, pues ya me empecé a tomar esto, ¿no? Y más porque hago contenido. Y razón de que yo haga videos sobre antidepresivos nunca ha sido de que la gente se automedique, ¿no? Sí, sino que no le tenga tanto temor a lo que su médico le indica o le explica cómo explicarlo de una manera sencilla. Pero a veces no pasa eso, ¿no? Entonces hay personas que sí que automedican o su tía les dice, ¿no? También creo que algo que ha pasado, no sé si sea el caso, yo tengo pacientes que a veces confunden los antidepresivos con los ansiolíticos como las benzodiazepinas. Ok. Clonazepam, bromazepam, alprazolam. Esos no son antidepresivos. Esos no son antidepresivos. Son benzodiazepinas y esas sí son adictivas. Ok. No, esos sí son adictivos y esos es recomendable utilizarlos por corto tiempo. ¿A qué me refiero corto tiempo? Regularmente algunas semanas. Y siempre bajo la indicación de un especialista, ¿no? Siempre. Un médico general también los puede prescribir, o sea, cualquier médico con cédula puede prescribirlos, pero bueno, si es una cuestión de salud emocional, yo recomiendo más que sea bajo el cuidado de un psiquiatra. Pero realmente cualquier médico puede hacer la prescripción y dice uno en el gremio, pues quien los inicia tiene que saber suspenderlos. Claro. Y si no, no los recetes. Claro, pues, ¿no? Si no tienes la menor idea, mejor ni siquiera lo menciones, ¿no? No, pero son ansiolíticos. Entonces, hay pacientes que me dicen, Fanny, ¿qué crees? Yo ya llevo un año tomando un antidepresivo y me sigo sintiendo bien mal. Y le digo, oye, ¿y qué has estado tomando? Y me saca una receta de clonazepam. Le digo, pues ese es el problema. Pues es que eso no es un antidepresivo. Es más, ese ni siquiera es un tratamiento de primera elección para la depresión. Ok. Es una benzodiazepina que es así se siente. O sea, si, por ejemplo, vamos a suponer que yo tuviera ansiedad social. Ajá. Entonces digo, no inventes, voy a
ir al podcast, entonces me da miedo. Pues igual y mi psiquiatra me mandó unas gotitas y yo lo he hecho con pacientes. Mira, no te preocupes, tomas unas gotitas antes, te va a bajar y estás bien feliz y contento. Pero ¿qué crees que va a pasar? Que si él nada más toma la benzodiazepina en 2 horas, se va a empezar a sentir ansioso otra vez. Por eso es que las benzodiazepinas sí son adictivas y son tramposas. Claro. Muy tramposas. Sí, te juegan esa trampa de ya estás bien, pero ya, ahorita. Pero ¿qué crees? Necesitas más y más, ¿no? Ahí sí estuvo esa sensación. Claro. Y entonces muchas veces, yo no sé por qué, es que creo que las benzodiazepinas han tenido la culpa de que se les haga mala fama a los antidepresivos. Se confunden. Sí, y entonces, no es lo mismo. Que tal vez tenga que ver con esta falta de información y tal vez un poquito de la cultura que tenemos de la automedicación y del de escuchar a los amigos, a la abuelita, a la tía, ¿no? Digo, yo recuerdo, por ejemplo, que de repente una de mis tías le decía a mi mamá, ¿no? Ay, tómate esto, es re bueno. Mira, a mí me duerme, ¿no? Y mi mamá, pues sí, pero ¿quién me lo recetó, no? Entonces yo creo que ahí empezamos con ese problema, ¿no? ¿Qué podemos hacer justo para evitar este tipo de situaciones? Bueno, definitivamente no a la automedicación, o sea, con ningún medicamento, ¿no? O sea, hay que acudir al médico, hay que ver, hay muchas cosas que a veces pueden parecer a lo mejor hasta una situación de salud mental y podría ser que tengo hipotiroidismo, ¿no? O que a lo mejor tengo apnea del sueño o algo que está causando un problema físico y que me hace que no me sienta bien al 100%. Una diabetes descompensada puede pasar. Entonces, es importante tener una evaluación médica inicialmente, siempre hacerle caso al médico, no automedicarse y sí tener cuidado con las cosas que son, o sea, que las podemos encontrar en cualquier lugar. Yo he escuchado cada historia así, hasta en el tianguis, y yo digo, ¿qué es eso? O sea, no te lo tomes, ¿no? O sea, claro, o sea, ni siquiera revisas la cajita, ¿no? No, o sea, me dijeron que me iba a caer bien y ya, ¿no? O sea, me lo echo. Y es peligroso, o sea, o por ejemplo, todo esto que ha habido de los suplementos alimenticios, me pasa mucho con pacientes que tienen depresión, pues se sienten tristes, con poca energía, y pues ya dijimos que el antidepresivo se va a tardar ratito. Entonces, ¿qué pasa? Como se va a tardar un tiempo, pues mientras llega la comadre y le dice, pues tómate esto, manita. No, luego son cosas que son peligrosas. Claro, ¿no? Hay que tener incluso cuidado. El organismo, ¿no? Cada organismo es diferente y a lo mejor lo que te hace bien a ti, a mí no necesariamente me va a hacer bien. Oye, y justo lo que platicabas hace un momento de la película de Limitless, creo que en muchas ocasiones estamos expuestos a esto y también un poquito las ganas de que pudiéramos tomarnos esa pastillita y que nos abra la mente al 100%, estaría maravilloso. Pero también de repente cometemos errores, tomarnos el antidepresivo con bebidas alcohólicas. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué relación tiene? Mucha gente lo hace así como, pues me lo tomo con esto, no pasa nada. ¿Pasa algo? Por supuesto que no es recomendable. O sea, esa pregunta me la llegan a hacer muy frecuentemente, ¿no? Mis pacientes, doctora, ¿me puedo tomar una copita, una cervecita? Y bueno, en el fondo digo, bueno, ya no se siente tan mal, ¿no? Porque ya está pensando en irse a una fiesta, algo así podría ser. Pero es peligroso. Si estamos pensando que tomamos estos medicamentos cuando nuestras emociones no están al 100%, pues no es el mejor momento para tomar alcohol. Te puedes emborrachar mucho más fácilmente, simplemente. Y además de eso, la combinación, ¿no? El alcohol y ese tipo de medicamentos, vemos que el metabolismo se hace a nivel hepático. Entonces, hay una interacción, te puedes emborrachar más rápido, así, tal cual, si tú combinas alcohol con un antidepresivo. No se diga con una benzodiazepina, eso jamás en la vida se debe hacer. Es súper peligroso. Entonces, no se deben de tomar con alcohol, ¿no? Y nadie debía tomar alcohol, pero ya dije, bueno, me da... Y mucho menos con un antidepresivo, ¿no? Sí, no. Ok, la combinación no se vale, ¿no? Oye, fíjate que tenía una pregunta que nos hicieron, pero creo que todo mundo o mucha gente de los que nos escuchan relacionan los antidepresivos con la adicción, pero ya nos comentaste que no generan adicción ellos. Y ya nos comentaste justo que creo que el problema es la confusión que tenemos entre los ansiolíticos y los antidepresivos. Entonces yo creo que las dos cosas importantes que debemos de tener aquí ahorita es así como puntos importantes. Desmitificamos, ¿no? Antidepresivo no genera adicción. No. Y una cosa son los antidepresivos y otra cosa son los ansiolíticos. Y los antidepresivos no generan adicción, los ansiolíticos sí. Y nuestro tema ahorita pues es antidepresivos. Sí. Entonces, pues ya a las personas que nos hicieron la pregunta de si generan adicción, no, señores, señoritas, no generan adicción, pero siempre hay que estar muy al pendiente de que sean recetados por un médico.
Claro. ¿No? Y también en esta parte, o sea, la depresión, la ansiedad, que es para lo principal que se prescriben, pues hoy en día se ha visto que las causas son multifactoriales, ¿no? O sea, por eso es que a veces un medicamento no es suficiente. Vamos a suponer que vivimos en una casa donde hay mucha violencia o a lo mejor tienen muchos problemas con la pareja o con la familia de origen, no hay límites, ¿no? O en el trabajo, ¿no? Muchas ocasiones. Por supuesto, el burnout, ¿no? O sea, hay problemas económicos, desempleo, y este tipo de cosas afectan la salud mental. Entonces, o sea, si no hago nada para resolver las cosas o la problemática que estoy teniendo en mi casa, en mi familia, conmigo mismo, aunque me chute 80 kilos de antidepresivos, o sea, tampoco se resuelve, ¿no? O sea, el medicamento ayuda muchísimo, es un apoyo, pero regularmente es bueno hacer algo más, ¿no? Buscar un apoyo social, acudir a psicoterapia, ¿no? Cuando está en sus posibilidades, buscar algún grupo de ayuda, o sea, buscar alguna actividad, ver, ¿no? Hasta tener cierto panorama de qué está pasando en mi vida, porque que yo me sienta con depresión o ansiedad no es algo que apareció así mágicamente, ¿no? Como que un día amanecí y dije, ay, ya estoy deprimido. No pasa eso, ¿no? Oye, y justo, a ver, estabas platicando de estas partes, de estas terapias, vamos a decir, alternativas para poder tratar la depresión adicionado a los antidepresivos. ¿Existe algún método natural que nos ayude a tratar la depresión? Mira, como tal un método natural, o sea, como algo que dijéramos, esto quita la depresión, no lo hay, pero sí hay estudios interesantes sobre el complemento. Por ejemplo, se ha visto que la meditación es algo que puede ayudar para mejorar la ansiedad y la depresión, ¿no? O sea, las personas que hacen meditación. Yo que he visto a veces con pacientes que cuando son muy ansiosos, les cuesta trabajo, ¿no? Si están muy deprimidos, cuando yo les digo, oye, ¿por qué no buscas una clase de meditación? Si no me quiero ni parar de la cama, pues no, pero ayuda, ¿no? Y si ya estás en el momento en que te empiezas a sentir mejor, puede ser un muy buen complemento. Por ejemplo, también el ejercicio, ¿no? O sea, para los que nos preguntan esto que decías de la serotonina, pues hacer ejercicio cardiovascular media hora al día, se sabe que eso aumenta los niveles de serotonina, ¿no? Okay. O sea, sirve hacer ejercicio. Mis pacientes me dicen, oye, Fanny, ¿y qué ejercicio, no? Y entonces, mira, el que te guste. O sea, el que te guste, el que esté a tu disposición, el que sea más fácil. Si tú dices, no, pues es que yo no me puedo inscribir a un gimnasio, ¿no? Pero puedo ir a caminar, ¿no? O sea, o a lo mejor a mí, pues no me gusta caminar porque me aburro. Bueno, a lo mejor me voy a buscar ir a bailar. Algo que podamos hacer y que esté a nuestro alcance. Ese es el mejor ejercicio. Fíjate que eso que acabas de tocar me dio mucha risa porque tengo un amigo que me dijo precisamente eso. O sea, yo no voy al gimnasio porque me deprimo más, porque veo a los fuertotes o a las fuertotas y me deprime. Entonces yo no quiero ir. Aparte, no tengo como para pagar eso y me va a deprimir más. ¿Qué puedo hacer? Y me acuerdo que está en terapia y que su doctor le dijo, camina. Lo que sea. O sea, lo que sea. Porque lo que pasa es que, ¿qué sucede? O sea, cuando estamos deprimidos, ¿qué pasa? Que tenemos pensamientos negativos. O sea, lo que nos digan, le podemos encontrar así como si trajéramos la nubecita así con la lluvia en la cabeza. Decir, no, es que me va a salir mal. Oye, pero no tengo trabajo. Ok. ¿Y ya mandaste currículums? Ay, es que ni los van a leer. ¿No? Claro. Y entonces a lo mejor solitos sin querer, o sea, la misma depresión hace que empecemos a ponernos el pie, ¿no? Siempre hay una forma en que las cosas pueden estar mejor, siempre puede haber una alternativa para resolverlo. La depresión justamente nos da esos pensamientos negativos, hasta como en el ejercicio, ¿no? O sea, por eso digo que a veces ese es como un poquito la complicación, ¿no? Por ejemplo, meditación, yoga, ejercicio, sabemos que sirven, sabemos que funcionan, pero ahí a veces sirve iniciar con el antidepresivo. Ya que me siento un poquito mejor, ya me empiezo a animar. Pues igual y si ya había algo que se me antojó, ¿no? O ya busqué algo, o ya me animo. Oye, ¿y tú como doctora, cuándo consideras que es el momento ideal para recetar los antidepresivos? Bueno, lo más pronto posible en quien lo requiera. Ok. No todos lo requieren. No, también eso que bueno. O sea, no, por ejemplo, a veces hay personas que se sienten tristes y también en una cuestión como de tolerancia, voy a tomar un antidepresivo. No, o sea, la tristeza, las cuestiones adaptativas, los duelos. Por ejemplo, si tenemos una pérdida de un familiar muy cercano, no siempre nos vamos a deprimir. O sea, es normal sentirnos tristes, pero después de un tiempo regularmente eso hace que ya no nos sintamos así, entonces que nos vayamos teniendo más energía y entonces decimos, bueno, las cosas fueron mejorando. Si vemos lo contrario, ¿no? O sea, fue pasando el tiempo y al contrario, cada vez me siento más triste, ya hasta empiezo a pensar en quitármela. Algo está pasando, ¿no? Ya te estás deprimiendo, está haciendo un foco rojo. Pero, por ejemplo, las personas con un duelo regularmente no son candidatas a
recibir un medicamento. Algunos episodios leves depresivos pueden ser candidatos a solamente tomar psicoterapia. Cuestiones adaptativas, ¿no? Por ejemplo, alguien que jamás ha tenido depresión y que se empieza a sentir, no sé, preocupado, triste por algo, pero después no es algo constante, podría ser que no requiriera un medicamento. Oye, Fanny, ¿y qué es la depresión? Ya es un trastorno. Qué bueno que me lo preguntas así, porque yo hablando de depresión. Sí, no, es que estamos hablando de antidepresivos, sí, pero realmente, ¿qué es la depresión? Sí, ya. La depresión es un trastorno mental que involucra las emociones y que va a hacer que una persona se sienta triste, desganada, con poco gusto por las cosas de alrededor, que pueda tener otros síntomas, por ejemplo, cambios en el sueño, en el apetito, en la concentración, y que en consecuencia haga que afecte su vida cotidiana. Es decir, esa sería una pequeña diferencia. Cuando vemos que algo ya es constante, que dura varias semanas y que tenemos estos síntomas la mayor parte del tiempo, ya no es una simple tristeza. Eso ya es depresión. A ver, te voy a poner un ejemplo. Una persona que normalmente hace ejercicio, se levanta temprano, su rutina es: me levanto, desayuno algo ligero, me voy a hacer ejercicio, luego me voy al trabajo, hago el trabajo, regreso a casa, tal. Y al día siguiente hace lo mismo. Y así es normalmente. Uh-huh. Y de repente, por algo, le dejan de dar ganas de ir a hacer ejercicio. O sea, se levanta como relojito otra vez, pero ya no se siente con el ánimo de ir a hacer ejercicio, ya incluso ni sabe para qué lo hace, y eso no es un día, sino se repite en varias ocasiones. ¿Eso podría ser el inicio de la depresión o es tristeza crónica? Bueno, existe la depresión crónica, ¿no? Okay. Existe la depresión crónica, pero ya podría ser un síntoma. Lo que sí es que habría que ver si, no sé, regularmente las personas identifican algo y ya vemos que tienen otras cosas. Oye, y en la noche tampoco duermo. ¿Y con qué facilidad, por ejemplo, te sientes triste? O, por ejemplo, me siento mucho más irritable, ¿no? O sea, tenía buen carácter y resulta que ahora me enojo con mucha facilidad. Soy menos tolerante. A veces me desespero. Ya empezamos a ver datos que nos dicen, oye, es que no es nada más que en la mañana ya no te sientas tan a gusto, sino que hay varias cosas que se van agregando. Y eso es lo que pasa. O sea, hay estadísticas que dicen que las personas con depresión llegan a tardar hasta 10 años en acudir por primera vez con un psiquiatra. Wow. Es muchísimo. Sí, muchísimo. Entonces, a veces la gente se acostumbra a estar deprimida, ¿no? Y a decir, no, pues es que todo está mal, es que no me dan ganas de nada, es que pues nadie me entiende, es que todos me caen mal, ¿no? Y a lo mejor es que esa persona realmente no es de esa manera, sino que propiamente es que se está sintiendo mal, pero le cuesta trabajo reconocerlo. Y lo normaliza, ¿no? Sí, tal cual. O sea, lo normaliza. Antes se le llamaba distimia, ahora le llaman depresión crónica, pero se refieren a eso, ¿no? O sea, síntomas depresivos que están ahí de manera constante y que aparentemente no afectan tanto la vida cotidiana, pero que no se quitan, que están ahí, y que a la larga hacen que nuestra vida pues sea de una manera diferente. Ups, Fanny, porque de repente son comportamientos que creemos nosotros que son normales y que finalmente se convierten en situaciones que no debemos dejar pasar, ¿no? Que inmediatamente tendríamos que ir con el especialista, a lo mejor primero con un psicólogo y si es necesario escalarlo con un psiquiatra, ¿no? Claro, sí. Oye, Fanny, ¿y qué podemos hacer nosotros, o sea, cualquier persona de los que nos están escuchando, nosotros mismos, para detectar en qué momento, cómo llegar con un psiquiatra? ¿Así? ¿Caminando? ¿En serio? Sí, es que fíjate que eso es parte justamente que hay del estigma hacia la salud mental, ¿no? Por ejemplo, si una persona en el trabajo lo podemos ver, pero por ejemplo se cae y se rompe la pierna, ¿no? Y le ponen un yeso. Alguien le cuestiona o le dice que no vas a venir a trabajar o le operan de apendicitis, ¿no? Dicen, no, pues tiene una incapacidad, sí, ¿no? O sea, tiene una enfermedad. Pero cuando una persona en las mañanas ya no tiene ganas de ir a trabajar y empieza a tener pensamientos negativos de que las cosas van a salir mal, de que para qué lo hace, ¿es entendible? ¿O las personas de su trabajo alrededor lo entienden tan fácilmente? Decir, debe estar deprimido, que se atienda y que no venga. Claro, es bien flojo, que es bien flojo. O sea, muchas depresiones, antes de ser identificadas como depresiones, son identificadas como la flojera, ¿no? Y no todo, hay gente floja, sí, por supuesto, pero hay muchas personas que no es propiamente eso, sino que no se están sintiendo bien. Y entonces es difícil, ¿no? Hay lugares, a mí tristemente me ha tocado conocer pacientes que han perdido, por ejemplo, su trabajo, y yo ya los conozco en el después, ¿no? Cuando vemos que lo que pasaba era que se estaba deprimiendo, y a lo mejor esa era la causa, por ejemplo, del ausentismo laboral, o de empezar a cometer muchos errores, ¿no? Y que a lo mejor no había alguien que le dijera, oye, ve al psicólogo, ve al psiquiatra, ve al médico, igual
y no te sientes bien, ¿no? No está normalizado todavía. Oye, Fanny, estamos a punto de terminar, pero antes de irnos, en A Tu Salud siempre tenemos dos tradiciones. Una, que nuestro invitado nos recomiende películas, series o libros que nos acerquen al tema de, en este caso, de los antidepresivos. Ya nos dijiste una, que es Limitless, ¿no? Lo exagerado que podría ser con un antidepresivo o, bueno, una sustancia química externa que nos podría despertar la mente. Pero, ¿qué otro tipo de películas o series nos recomendarías o libros? O sea, como para entender exactamente cómo podría ser la depresión. Mira, por ejemplo, una que es un clásico y que hay momentos en que vemos cómo está deprimido, es una película que se llama la de Jerry Maguire. Ajá. Con Tom Cruise. Es una película divertida, pero vemos cómo en esa película, por una situación como en un cambio de vida, llega un momento en el que llega a estar deprimido, ¿no? Y que empieza a sentir como que las cosas no van bien. Pero, no les spoileo la película, pero puede ser es el héroe. Una forma como de entenderlo, ¿no? Y por ejemplo, en cuanto a libros, ¿no? Hay un clásico, por ejemplo, El coronel no tiene quien le escriba. Ah, claro. ¿No? O sea, es una forma como de entender a alguien que está, ¿no? Inmerso en muchísimas cosas, ¿no? Que pasan a su alrededor y que, por buena suerte, lo que nunca pierde es la esperanza, ¿no? Entonces creo que eso sería como un buen tip, nunca perder la esperanza. Un libro que todos mis pacientes siempre les recomiendo es El hombre en busca de sentido. Ojalá, ¿no? O sea, que nunca nadie vivamos, ¿no? Una cuestión tan catastrófica como el Holocausto y demás, pero creo que Víctor Frank ahí nos enseña cómo, aunque estés en la cuestión más complicada de la vida, él mismo dice, siempre el tener una vez más la esperanza era la diferencia entre los que vivían en los campos de concentración, ¿no? Entonces creo que siempre tener eso presente. Entonces podríamos decir que el antidepresivo más fuerte que hay es mantener la esperanza. Siempre. O sea, si tenemos esperanza, es una manera en que podemos decir, pues no importa que las cosas estén así del nabo, siempre hay algo que se puede hacer. Siempre. Y una de las cosas que podemos hacer es cuando nos sintamos un poquito mal o que empecemos a ver que esos pensamientos, esos sentimientos se hacen recurrentes, acudir a un especialista. Sí, por supuesto. También si tenemos un familiar que lo empezamos a ver raro, que empezamos a decir, ay, anda de flojo, ay, como que, ay, ahora ya está aislado, no quiere hablar con nadie, sospecha, a lo mejor tiene depresión, pregúntale cómo se siente, acompáñalo, ¿no? Acompáñalo al psicólogo, acompáñalo al psiquiatra, a veces les da pena. Y lo que pasa mucho a veces con los familiares de alrededor es que les dicen una frase que es terrorífica para alguien que está deprimido, que le dicen, échale ganas, ¿no? Y entonces el que está deprimido, pues resulta que el problema es que la depresión hace que no le puede echar ganas, o sea, no es que no quiera, sino que se siente mal. ¿Cómo le hago, no? Entonces, entonces no les digan eso. Mejor díganles que vayan con un especialista, el que sea. Ok, Fanny, ¿algo más que quieras agregar y que le digas, que le dejes ese mensaje a nuestros podescuchas? Pues que ojalá que todas las cuestiones de salud mental, no solamente la depresión y la ansiedad, lleguemos a un momento en que las podamos normalizar. Espero que la vida me permita poder ver que las personas puedan ir al psiquiatra, puedan ir al psicólogo con la facilidad como cuando alguien dice, oye, me duele una muela, voy al dentista, y que nadie se dice, ay, qué raro. Exactamente lo mismo pase para cuidar nuestra salud mental. Fanny, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperemos que te hayas sentido muy a gusto hoy. Sí. Y pues a todos nuestros podescuchas, gracias por escucharnos. Los invitamos a interactuar con nosotros a través del correo a.tusalud@ims.gov.mx o déjenos sus dudas y comentarios en las cajas de preguntas desde la plataforma en la que nos escuchen. Yo soy Iván Cabañas y esto es A Tu Salud. Hasta la próxima. El podcast A Tu Salud es una producción de la Unidad de Comunicación Social del Instituto Mexicano del Seguro Social.